Momento. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos en esta primera parte de nuestra sesión a avanzar en vocabulario filosófico. Para eso me está faltando una cuarta corriente que responde al problema del origen y la justificación del conocimiento. Hemos visto empirismo, racionalismo, últimamente añadimos el intuicionismo. Con eso ya van 3 corrientes. Finalmente terminemos con fideísmo. Pero antes de llegar a la corriente, veamos el origen etimológico. Viene del latín fides. ¿Sí? Entonces, empecemos por ahí. A ver, recién he empezado una nueva ronda de preguntas. Están apenas 5 estudiantes o 6 ya han participado. Entonces le pido que Cristian se aliste, por favor, para leer. Vamos a la parte latina. En la letra F, vamos, a ver, necesito la palabra fides. ¿Sí? Fides, fidei. Vamos a la F. A ver, vean en la página 21. A ver, pero no está como... No. Ah, sí. Ya. ¿Le leo, profe, ya? Pero no hay propiamente fides, sino tenemos... Fides quaren intellectum. No, esa es una frase. No. Le voy a pedir que usted lea la palabra fe. ¿Sí? Fe. Fe, una fuente de conocimiento. Un ratito. No se adelante. A ver, es que necesito también leer yo. No nos apuremos. Por supuesto, no tenemos que ir al otro extremo de lentitud o perder tiempo, es todo lo contrario, pero también quiero ir yo asimilando los elementos que están en la definición, ¿sí? Al igual que lo tiene que hacer cada uno de ustedes. A ver, entonces, fe, por favor, Cristian. Ya, profe. Fe, una fuente de conocimiento suprasensible. Santo Tomás sostiene que la fe, fides, es un hábito de la mente que hace posible que el intelecto dé su asentamiento a cosas que no aparecen. A ver, pero no es asentamiento. Ah, pero asentimiento Ya. a cosas que no aparecen. Ya, perfecto. Bueno, entonces aquí están, a ver. Bien. Bien, están dos cosas. Hay una idea que se repite, aunque obviamente no con las mismas palabras, pero en el fondo es el mismo punto. Gracias, Cristian. A ver, verán, entonces, no tenemos una entrada en el diccionario para esta palabra, ¿sí? Fides, fidei, ¿sí? Bien, esto está en latín y se traduce como fe. Lo que está en la entrada que tenemos en el diccionario de Ferrater Mora es la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe? Y tenemos ahí una alusión a Santo Tomás, ¿sí? A ver, verán, en primer lugar, a ver, fíjense, dice, es una fuente de conocimiento, ¿sí? Ahora, en estas 3 o 4 líneas de resumen, no está esta palabra en un contexto religioso. Obviamente, el uso que más comúnmente se hace de la fe es cuando hablamos de religión. Eso es verdad, ¿sí? Sobre todo cuando
decimos, por ejemplo, tener fe en Dios. ¿Sí? ¿Qué significa fe? En esa frase, tener confianza. ¿Sí? Y la confianza, podemos decir, es una actitud de la persona que cree que la otra persona quiere su bien, ¿sí? Y por lo tanto como que no hay ahí ninguna, que digamos, una distancia o una indiferencia, sino más bien esa cercanía, esa actitud de depositar la aprobación que uno tiene en alguien más, ¿sí? Sin mediar el, quizás ninguna otra cosa, por ejemplo, un razonamiento o evidencia sensible, ¿sí? Obviamente, la fe, por lo menos, según Santo Tomás o San Anselmo, la fe no puede ser irracional. No puede ser que la razón me diga una cosa y la fe me diga otra cosa. Obviamente, hasta cierto punto hay un conflicto y ha sido ese problema tratado por varios filósofos medievales, no solamente cristianos, sino también judíos, musulmanes. Como si es que se puede o no reconciliar la razón, la lógica y las creencias de cada religión. ¿Sí? Bueno, pensemos nosotros en el cristianismo. Nosotros creemos que hay tres personas, pero un solo Dios. Jesucristo nos ha revelado que hay tres personas en la divinidad. Eso no lo podemos conocer nosotros, sino por revelación. Se nos ha dicho eso y creemos. Igual que María, que para los católicos es Madre de Dios, concibió a Jesús siendo virgen. Eso será racional, no lo será, pero la fe nos dice que así es. Entonces, les he puesto dos ejemplos de lo que es esta primera característica de la fe. Es una forma de conocimiento, pero que va más allá de la sensibilidad, o si quieren ustedes, de la experiencia. ¿Sí? Entonces, pongamos eso como una primera característica de qué es la fe. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Es una forma de conocimiento. ¿Sí? Bien. Ahora, esto no vale, no se aplica a la intuición. O por lo menos al momento de revisar el diccionario de Ferrater Mora, que ya es el, ay, posiblemente hace 30 años cuando recién empecé a darla por primera vez la materia y por supuesto he ido aumentando cada vez corrigiendo o suprimiendo cosas que creía que no valía la pena que conste en este resumen, pero últimamente no he hecho esa revisión. Me parece que Ferrater Mora, cuando se refiere a la intuición, no decía que es una forma de conocimiento. Con respecto a la fe, sí lo dice, por eso pongo en el pizarrón. Pero insisto, por más que les di un par de ejemplos tomados del cristianismo, eso no quiere decir que
la fe solamente se aplique en contextos religiosos. Podemos tener fe simplemente en otra persona, ¿sí? Esa confianza, ¿sí? Fe en el sentido de confianza. Como por ejemplo un niño de 6, 7 años que está en segundo, tercero de básica y confía en su profesora, ¿sí? Y a veces incluso por encima de la mamá, ¿sí? O de los papás. Entonces, por supuesto, es una relación entre personas, ¿sí? Obviamente, quizás el caso paradigmático es fe en Dios, ¿sí? Pero pero ese uso, por más que sea predominante, no es el único. Tal vez puede ser el más principal, pero no nos cerremos a otros usos dentro de un contexto secular, no religioso, ¿sí? Podemos conocer a través de la fe, porque nos ha dicho una persona en quien nosotros confiamos, ¿sí? El- Piensen, por ejemplo, en una autoridad académica. Autoridad en el sentido de que es un especialista, un experto. Entonces, la opinión de ese investigador, de ese profesor, vale muchísimo. No es lo mismo el, que lo que nos pueda decir cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, si es que nosotros valoramos a esa persona, entonces lo que puede ser que esa opinión, esa imagen que tenemos de esa persona, nos haga tener fe en lo que dice, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué más? Ya, a ver, el Leonardo, ya le apunto. Ya, presente, bienvenido. Ok, ahora, a ver, no sé si alguien de ustedes comprende la palabra asentimiento, ¿sí? Por equivocación, mi compañero leyó asentamiento, me parece que asentamiento, no viene del verbo asentar, sino asentir. Asentir es dar la aprobación, ¿sí? Fíjense que Santo Tomás se está refiriendo a que la fe como que mueve al intelecto para que éste dé su aprobación a alguna verdad, a algún principio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a creer el intelecto? Podría ser lo que le muestra los sentidos o lo que le muestra un razonamiento, pero también puede ser lo que le muestra la fe, ¿sí? Entonces, fíjense, eso es importante. El, el intelecto, según Santo Tomás, ¿sí? No es, a ver, no está por encima de la fe, sino que la fe, en algunos casos, en ciertos contenidos, puede presentarle al intelecto alguna información, algún dato, de tal manera que, por ser la fe lo que ella es, hace que el intelecto apruebe, acepte eso que le dice la fe, ¿sí? Entonces, bueno, eso es qué relación está, qué relación hay entre fe y razón, ¿sí? ¿Cuál está por encima de cuál? ¿Sí? ¿Cuál es el, la jefa, digamos? Ahí ya no hay unanimidad entre los autores, hay para todo. Habrá, y eso veremos en otra ocasión, a ver, bueno, no tanto con la fe, pero simplemente ya para cerrar esta palabra, es famosa esa anécdota de San Agustín. Bueno, es un hecho que pasó en su vida. Él no fue cristiano desde su juventud, aunque su madre lo fue. Él era maniqueo, y eso es una visión del mundo no cristiana, y
cuando conoció al obispo de Milán, San Ambrosio, me parece que gracias a él, intelectualmente ya tenía una cierta receptividad con respecto al cristianismo. Racionalmente ya no tenía objeción contra la existencia de un solo Dios, creador de todo, pero esas demostraciones racionales no eran suficientes para San Agustín para inclinarle hacia la creencia religiosa. Le faltaba algo más, ¿sí? Precisamente eso era la fe. Por más que su razón ya aceptaba la existencia de Dios, todavía no creía en eso que le decía la razón, ¿sí? Entonces le faltaba la fe. Bueno, el caso de San Agustín es especial, es una posición entre varias, ¿sí? Bueno, entonces dejemos de lado en qué relación está fe y razón, que es a lo que se refiere esas líneas de la definición, y solo vamos, no quiero dejar de poner la palabra, a ver, permítanme ver, dice conocimiento suprasensible, ¿sí? Y a cosas que no aparecen, ¿sí? A ver, esto voy a poner entre paréntesis porque no quiero restringir demasiado lo que significa la fe, ¿sí? Un momentito, por favor. Continúo. Verán, pongo entre paréntesis lo suprasensible, ¿sí? No es necesario que la información que nosotros ganamos a través de la fe se refiera a lo que está más allá de la naturaleza, a lo trascendente, a lo divino, ¿sí? También puede ser con respecto a nuestro mundo físico, el mundo ordinario. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual le pongo entre paréntesis lo de suprasensible. Quizás, insisto, puede ser que el reino de lo sobrenatural sea el privilegiado, el campo de la fe, pero no es el único. Tal vez sí es el más importante, el que ocupa el primer lugar, pero no desconozcamos también una aplicación más general de lo que es la fe, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, fe en nuestros padres, que creemos lo que nos dicen, ¿sí? Cosas de ese tipo, o en una amistad, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entonces eso es fides, no olvidemos, fides significa fe. ¿Y qué significa fe? Lo que está acá. Bien, ahora pasemos a fideísmo. Leslie, usted va a leer, pero permítame primero, escribo fideísmo. A ver, ¿ya está lista? Ya, profe. Por favor, lea despacio y clarito. Ya, fideísmo. Doctrina que sostiene la impotencia de la razón para alcanzar ciertas verdades y la consiguiente necesidad de introducir la fe. Se opone al racionalismo. Ya, gracias. Bien. A ver. Muy bien. Ya, entonces, bueno, miren, cuando nosotros hemos definido las tres corrientes anteriores de empirismo, racionalismo e intuicionismo, nos hemos estado refiriendo a un doble problema de el origen y la justificación del conocimiento. En el caso del fideísmo, al parecer, esta corriente no tiene que ver con esos dos problemas de la nociología, sino con una relación con respecto a la razón, ¿sí? Entonces,
¿cómo está definido el fideísmo? Pongamos, es una doctrina nociológica, ¿sí? Es decir, de teoría del conocimiento, ¿sí? El que sostiene la necesidad de la fe para conocer ciertas verdades debido a la incapacidad de la razón, ¿sí? Entonces, la fe es imprescindible, inevitable, porque la razón es incapaz, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ese es el fideísmo. Por lo tanto, el fideísmo se opone a la razón. Pensemos, por ejemplo, en el problema de la existencia de Dios, ¿sí? ¿Existe Dios, sí o no? ¿Qué dice el fideísta? ¿Sí? Entonces, un fideísta puede decir que argumentos a favor de la existencia de Dios pueden ser tan convincentes como los argumentos en contra de la existencia de Dios, ¿sí? Es decir, a nivel racional, o si quieren ustedes lógicos, nos vamos a topar con buenos argumentos a favor de que Dios existe y con otros tan buenos argumentos a favor de lo contrario. Por lo tanto, lógica o racionalmente, no hay manera de resolver el problema de si existe Dios o no, ¿sí? Si pusiéramos en un platillo de la balanza argumentos a favor, en el otro argumentos en contra, nos vamos a quedar en que no, los platillos de la balanza quedan al mismo nivel y no se inclina el un platillo más que el otro. Entonces quedamos en un empate, ¿sí? En ese caso, entonces, la razón no nos puede servir de ayuda para encontrar la verdad. Entonces, dado ese supuesto, entonces, ¿a qué recurrimos para resolver el problema? A la fe, ¿sí? Esa es la posición de los fideístas. Entonces, obviamente no es una posición general, sino restringido, y aquí sí podemos decir a ciertas verdades, no a todo. O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si es que yo les pregunto cuál es la razón que tenemos nosotros para creer que atrás mío hay un pizarrón? ¿Sí? ¿Cuál podría ser una posible respuesta? El racionalista me dirá, razonemos. Si tenemos tales premisas y utilizando la lógica, puedo concluir. Por lo tanto, hay un pizarrón detrás del profesor. Eso es racionalismo. El empirista dirá, es que podemos ver el pizarrón y puedo tocarlo. Eso es experiencia. ¿Qué dirá el fideísta? Sería raro que nos diga, es que simplemente tengo fe en que hay el pizarrón. Eso más bien es la palabra, la corriente apropiada ahí sería dogmatismo en vez de fideísmo, ¿sí? Entonces, y obviamente hay un punto de coincidencia entre dogmatismo y fideísmo. En ambos casos se cree algo sin necesidad de una razón, un razonamiento, ¿sí? En el caso del fideísmo, porque desconfía de la razón. No le quita crédito a la razón, ¿sí? Le descalifica a la razón y pone la fe por encima de la razón, ¿sí? Bueno, entonces con esto cerramos las 4 corrientes que quería reunir con respecto a cuál es la base del conocimiento. El fideísmo tiene que ver con un tipo especial de conocimiento, especialmente
aquellos conocimientos que están relacionados con la religión, o si quieren, con lo sobrenatural, con lo divino. Pero podemos también aplicarlo a otros ámbitos. Bueno. Ahora, bien, vamos. Quisiera pasar a la ética. Veamos la diferencia entre egoísmo y altruismo. ¿Sí? Egoísmo es una palabra de origen griego, entonces dejemos de lado lo que es latín. A ver, Estefanía Tenesaca. ¿Está ahí o no? Sí, Marcel. Ya. Ya busco yo. A ver, vamos, yo también voy a ver. Egoísmo. En la página 4, el tercer punto, en la letra E. Ya. Egoísmo. Puede ser considerado como equivalente al propio interés. Hobbes y Spinoza han indicado que los hombres se mueven por sus propios intereses. Egoístamente, al parecer de Félix de Dantes, el egoísmo es el constitutivo natural del hombre que se revela tan pronto como se preside de todo lo que ha agregado al hombre la cultura y lo llamado progreso. Y el llamado progreso supone el hombre exclusivo a sí mismo en detrimento de los demás. Ya, gracias. A ver. Bien. A ver, verán. Voy a... gracias, Estefanía. Voy a hacer un pequeño comentario y un añadido a la definición que acabamos de escuchar. ¿Sí? Bien, entonces empecemos por el origen de este nombre. En griego, la palabra ego es el yo, ¿sí? Es el pronombre personal, yo, ¿sí? A ver, un ratito voy a confirmar. Bien, les confirmo que ego en griego es el pronombre personal de primera persona singular, yo. Ahora, lo que acabamos de leer, lo que Estefanía leyó, es una versión de lo que es el egoísmo. ¿Sí? Entonces, pongamos, en realidad, hay dos tipos de egoísmo. Y solamente uno de ellos está capturado en el resumen que tienen ustedes en sus manos. Se suele denominar el egoísmo psicológico. Entonces, pongamos, es una doctrina, ¿sí? Y voy a dividirle en dos clases, ¿sí? La una se refiere a cómo es el ser humano o cómo actúa el ser humano, ¿sí? Entonces, eso sería una doctrina de antropología filosófica, ¿sí? Antropología filosófica, que sostiene que el ser humano actúa movido por su propio interés, ¿sí? Busca su propio interés y el de los suyos, ¿sí? Y a veces en oposición al interés ajeno. Obviamente se pone a sí mismo por encima de los demás, ¿sí?
A ver, entonces, el ser humano busca su propio interés, ¿sí? Bien. Perdón. ¿Ya? Entonces, la naturaleza humana, ahí gráficamente se dice, si nosotros retiramos lo que hemos recibido de nuestra formación, educación, ¿sí? Empezando por la familia, luego en la escuela, etcétera, y la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que somos, ¿sí? Antes de haber recibido esas influencias sociales, es esas inclinaciones egoístas, o si quieren ustedes, una tendencia, una inclinación. Tal vez podríamos hablar de instintos egoístas. Eso se puede reflejar en muchas conductas, no solamente de los niños, sino también de adultos. Pensemos en una colisión de carros de una intersección, ¿sí? Hay un semáforo, no se respeta, o bueno, el uno no respeta, el otro sí, y total, chocan dos carros. Hay que pagar $500. ¿Quién se hace cargo de eso? Tal vez lo que dice el egoísta es que la inclinación natural del ser humano es a buscar su propio interés. Que pague el otro tiene la culpa, yo estaba en luz verde, ¿sí? Bien, entonces, eso es simplemente una inclinación de nuestra conducta. ¿Cómo obramos? Egoístamente, ¿sí? Aquí tenemos simplemente una descripción de lo que es el ser humano. Los seres humanos son egoístas, ¿sí? Y cuando hablamos de su propio interés, eso no hay que entenderlo en sentido individualista, sino que obviamente el egoísta tendrá amigos, tendrá familia, entonces ese núcleo está incluido dentro de su propio interés. Sus allegados, ¿sí? En contra de los desconocidos, los ajenos, ¿ya? Bien, en caso de que haya conflicto de intereses, el egoísta se pone a sí mismo por encima de los intereses de los demás. Bien. Ahora, pasemos a la corriente. Pero hay otra doctrina que no está indicada acá, ¿sí? Y es la de lo que se conoce con el nombre de egoísmo ético, ¿sí? Debería corregir esta o ampliar esta definición, pero posiblemente no la encontré en Ferrater Mora. Tendría que revisar, ¿sí? Voy a anotar un ratito. ¿Qué afirma el egoísmo ético? Es una doctrina de la ética que afirma que el criterio de la obligación, ¿sí? O sea, lo que determina cuál es nuestro deber es el de perseguir nuestro propio interés, ¿sí? El de conservar, aumentar nuestro propio interés, ¿sí? Entonces, debemos buscar nuestro propio interés. Bien, entonces aquí la palabra que marca la diferencia es esta de la primera, debemos, ¿sí? Nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos forzosamente. La diferencia con la primera variante del egoísmo es que, según esta primera versión, simplemente somos así, actuamos de ese modo. Eso no es una doctrina ética, es cuestión simplemente de comportamiento. Si nosotros observamos
¿qué hacen las personas? Entonces vamos a observar que son egoístas. En cambio, ahí no hay una evaluación, ahí no se hace ningún juicio de carácter ético. No se está diciendo si es que es correcto, es bueno. En cambio, la segunda versión me está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, cuál es mi deber. Según el egoísmo, cada uno está obligado a perseguir su propio interés. ¿Sí? No porque seamos egoístas, sino porque tenemos que serlo. ¿Sí? Obviamente, puede ser que esta segunda doctrina se base en la primera, ¿sí? Pero no necesariamente. Pueden ir de la mano y lo más común, lo más popular sería que los egoístas éticos también son egoístas psicológicos. Así somos. Pero no solo eso, así tenemos que ser. Entonces es otra cosa, le añade una segunda dimensión, que no es simplemente la cuestión de cómo actuamos, sino cómo debemos actuar. ¿Qué es lo que es obligatorio? ¿Qué es lo que está prohibido? ¿Qué es lo lícito? Perdón un ratito. Perdón. Bien, entonces hay ahí una diferencia. Bueno, a ver, les propongo, hagamos un pequeño receso en este momento de unos 7 minutos y al regreso añado el altruismo. Con eso puedo cerrar este primer bloque e inmediatamente pasamos a lo que es latín. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a suspender unos minutos aquí la clase y regresamos.
estimados estudiantes, vamos a retomar. Disculpen, estaba hablando con un estudiante, el ya egresado, que me acaba de entregar el trabajo de graduación. Entonces, felizmente vino en el receso, pero hablamos un poco más de lo que les pedí que durara este descanso. Bueno, entonces denme unos segunditos y retomamos el vocabulario. Por favor, vayan a la parte de latín y vamos a leer altruismo. ¿Sí? ¿Sí? Denme unos segunditos y ya regreso. A ver, por favor, quisiera que... ¿está ahí Joana? Sí, profe. Joana, a ver, vamos, el altruismo. Ese es de la parte latina. ¿Ya encontró dónde está? Sí, profe. A ver, un ratito. Ya, perfecto. Es una definición larga. Vamos a ver, estamos ya en grabación. Por favor, tenga la bondad, empiece a leer. Ya, altruismo, término introducido por Auguste Comte. En su opinión, el altruismo que implica la benevolencia porque no se reduce a ella. Se opone al egoísmo. Comte supuso que el altruismo es un movimiento de proyección del yo propio al yo ajeno, mediante el cual se detienen los impulsos del amor propio. Para Max Scheler, el amar al prójimo más que a sí mismo, que predican los altruistas, es una forma de resentimiento o de odio a sí mismo. Contra ese amar hay el cristianismo, amar al prójimo como a sí mismo. Según Scheler, lo mismo no es altruismo, pero tampoco egoísmo. Ya, lo último, ¿sí? A él le está fallando la lectura. Ya. Bien, gracias. Ok, entonces aquí tenemos varios elementos. A ver, pero si nosotros nos fijamos en algunos detalles, seguramente, por lo menos a primera vista, no encuentro que en esta descripción haya un término propiamente ético. ¿Sí? A ver, revisemos. Primero hay aquí una alusión a Augusto Comte. Él es el fundador del
del positivismo es del siglo XIX, francés. Los positivistas son empiristas. El origen y la justificación del conocimiento es la experiencia, ¿sí? Bueno, a ver. Y se está hablando del amor propio, ¿sí? Cuando utilizamos la palabra amor, quizás es algo equivalente o análogo al interés, ¿sí? No estoy diciendo que sea lo mismo, amar es algo diferente, pero cuando describíamos el egoísmo en términos de interés propio, bueno, también sí se hizo una alusión al amor cuando hablábamos de egoísmo. Ahora, entonces, cuando queremos explicar lo que es el altruismo, tenemos que contraponer amor propio versus amor a los demás, ¿sí? Y fíjense, ahí tenemos entre comillas, bueno, el segundo autor que está aquí mencionado es Max Scheler, que ha trabajado sobre los valores, la ética, es de finales del siglo XIX. El amar al prójimo más que a sí mismo. Eso sería el altruismo, ¿sí? Y ahí está, a ver, bueno, Max Scheler no está de acuerdo con eso, está criticando el altruismo. Bien. Bien, ahora, entonces, pongamos cuando la máxima del altruismo se resume en el amar al prójimo más que a uno mismo, eso es un comando, una orden, o si quieren ustedes, una obligación, lo que deberíamos hacer. Por lo tanto, esta corriente sí está entendida en sentido de la ética, ¿sí? Es un altruismo ético, ¿sí? O sea, si nosotros quisiéramos hacer la misma distinción con respecto al egoísmo que hicimos con respecto al egoísmo, pero ahora aplicado al altruismo, entonces igual podríamos distinguir entre altruismo antropológico, es decir, nuestra naturaleza es social, más nos interesa el grupo, la comunidad, los otros, antes que a nosotros mismos. Incluso tendríamos quizás esa tendencia altruista, de que ponemos más valor en el grupo que en el propio individuo. Bien, pero eso no tenemos aquí en el diccionario. Y más bien nos vamos a mover en esta segunda dimensión del altruismo ético. Entonces pongamos doctrina, ¿sí? Que afirma que debemos a ver, no voy a formular esta corriente en términos de amar, sino un poco hablar volvamos a la terminología de los intereses, y el deber que tiene cada ser humano es el de poner los intereses ajenos por encima de los intereses personales, ¿sí?
Esto es por encima del interés propio. ¿Sí? Bien. Entonces, es simplemente la contraposición de lo que nos dice el egoísmo. ¿Sí? Aquí cuando tenemos que, les ponía el ejemplo de un choque de carros en una intersección. ¿Quién se va a hacerse cargo, a ser responsable de pagar los gastos? El egoísta dirá que pague el otro. ¿Sí? El altruista, él dice yo pago. ¿Sí? Entonces, él está sacrificando sus propios intereses en favor de los intereses de los demás. Y esa es la posición del altruista. ¿Sí? Contrariamente a lo que dice el egoísta, pero como doctrina ética, está aquí, no olviden por favor que la palabra más importante es esta de acá, la del deber. ¿Sí? Me está dando un criterio de cuál es la conducta correcta, la conducta obligatoria. Debemos hacer aquella acción que ponga el interés ajeno por encima del interés personal. Eso es el altruismo. Favorecer al otro, incluso a costa propia. ¿Sí? Bien, ahora, para terminar, se menciona ahí una máxima, una norma cristiana, amar al prójimo como a sí mismo. Esa es una tercera posición. ¿Sí? Si nosotros creemos que el egoísmo es un extremo, el altruismo es otro extremo, en la mitad está una tercera posición que no está de acuerdo ni con el uno ni con el otro. El egoísta no tiene que, la persona humana no tiene que poner su propio interés por encima de los demás, ni al revés, los intereses ajenos son más valiosos que el interés propio, sino que tanto vale el uno como el otro. ¿Sí? Entonces, en términos de amor, el cristiano lo que dice es que amemos a los otros tanto como nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí? Eso es lo que en términos éticos podemos llamarle mutualismo. La idea es no solamente pensar en uno mismo y tampoco pensar solamente en los demás, sino pensar en todas las personas. Uno no tiene por qué ponerse por encima, pero tampoco por qué ponerse por debajo. Quedar al mismo nivel, que todos se beneficien mutuamente. ¿Sí? Bueno, pero esa posición no está explícitamente definida, solamente les pongo de pasada. El texto dice que es la posición del cristiano, seguramente está en el Evangelio, ¿sí? El amar al otro como a sí mismo. Creo que esa es una posición equilibrada, ¿sí? Que en algún texto recibe el nombre de mutualismo, y es una posición de reciprocidad. ¿Sí? Nadie está por encima de nadie, y más bien todos estamos al mismo nivel. Bueno, entonces con esto acabo esta primera parte de nuestra sesión de hoy, y vamos a pasar al